Bienvenido, hermanito Miguel. Les decía yo, en este aspecto, nosotros necesitamos trabajar, ¿verdad? Necesitamos incursionar sobre cómo conectarnos con estos nahualitos o regentes de los señores de la noche. ¿Con qué intención? Con la intención de que mediante nuestra disciplina, mediante nuestra constancia, mediante nuestra introspección, ¿verdad? Entrar en la mente de estos regentes. ¿En los 9? Sí, en los 9 animalitos. ¿Y eso para qué o qué? ¿No? El ejercicio es que nos metamos en ellos, entre más practiquemos, no nos olvidemos de esto, hermanitos. Disciplina, intención, objetivación. ¿Para qué lo hacemos? La seguridad de que lo voy a hacer. 5. No olvidemos, ojo, no olvidemos que estamos transgrediendo, no olvidemos que estamos transgrediendo las leyes de la física, las leyes sociales, las leyes puestos e interpuestos aquí en esta cabecita, en esta mente. ¿Sí? Y no con esto quiere decir que es malo. No, no es malo, hermanitos. No es malo transgredir estos espacios, estos límites. Buenas noches, hermanito Martínez. Buenas noches. Bienvenido. Les decía yo, estos límites son importantes. Entenderlos. ¿Por qué les digo que son importantes? Entenderlos. Porque en el ejercicio, en la práctica, vamos a encontrar dolor de ojos. Es uno de los, es uno de los síntomas, pudiéramos decirlo, dolor de ojos, ardor de los ojos, dolor de extremidades, dolor de cabeza a veces muy fuerte, náuseas, nos van a causar náuseas en nuestro estomaguito. ¿Por qué? Porque estamos generando un cambio. Vamos a tener, vamos a tener premoniciones. A veces, a veces puede que llegue a un momento en el cual nos dé miedo, ¿no? Nos dé miedo de lo que veamos, de lo que vivamos, de lo que vibremos, se los aseguro. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está experimentando cambios, nuestro cuerpo está experimentando una transformación, mareo, así hermanita Violeta, así es, mareo, a veces insomnio, pero a veces, permíteme darle acceso a los hermanitos, a las hermanitas. Ocasionalmente, ocasionalmente, hermanitos, podemos sufrir, vivir, vibrar esa euforia, Buenas noches, ¿no? hermanitos. Hermanita, buenas noches. Les decía yo, esa euforia de querer, permíteme, de querer correr, de querer irse a algún lugar, ¿no? Todo eso lo vamos a vibrar. Escuchen bien, vibrar, revolotear, como hace la mariposa. Para la mariposa, justamente para volar, tiene que mover mucho, tiene que hacer mucho movimiento con sus alitas. Nosotros, nosotros, eso es lo que hace nuestro cuerpo, vibrar, mover.
Sí. ¿Pero qué quiere decir esto? Revolotear, o sea, mover tus alas, es una cuestión. Vibrar también es una cuestión. La cuestión es, válgame la redundancia, la cuestión es, ¿qué tanto estás dispuesto a realizar, a vibrar, a vivir esta experiencia? ¿Qué tanto estamos dispuestos? ¿No? Y bueno, esto lo estamos grabando, pero los que lo ven, los que lo ven en diferido, ¿qué tanto están dispuestos, qué tanto están dispuestos a vivir esto? ¿Sí? Dolor de garganta, cansancio fuerte, desesperación, sí se van todo eso. ¿Saben con qué? Prepárense un tecito de canela, agréguenle pasote, una cucharadita con miel, y si no, con tabaquito, sahúmense con tabaquito, purifíquense, fumen un tabaquito. Fumar no se trata de meterlo, no, sino que limpiar tus cuatro rumbos. Sí. Recuerden que cuando nosotros fumamos nuestra pipita, nuestra pipa o nuestro tabaquito, nuestro rollito de tabaco, jalamos el humo, no lo inhalamos a nuestros pulmones, no, es los cuatro rumbos primero a ellos les ofrendamos. ¿Y qué les ofrendamos? Les ofrendamos nuestro hijillot, nuestro aliento, con el humito de copa. ¿Qué les vamos a decir? Te agradezco por todo lo que me das y por todo lo que no me das. Y ese dolor, esa desesperación, eso es lo que no nos, lo que nos da y lo que no nos da. Porque si no lo vivimos, hermanitos, esa desesperación, ese dolor, ese insomnio, ese somnolencia también, zumbido en los oídos, empieza a sonar. O estás tranquilito, generalmente a lo mejor tú tomas tu cafecito, estás disfrutando el cafecito, pero ahora estás tranquilo, calladito, escuchas un sonido lejano. Ese sonido lejano, en ese sonido lejano, ah, encuentras, en ese sonido lejano encuentras mensajes, voces, y no es que sea malo, hermanitos, no, es señal que realmente estamos trabajando sobre este camino, que estamos desgarrando, cortando ciertas fuentes habituales, ciertas fuentes cotidianas, a veces que lo creíamos intangibles. Pero también todo esto significa que estamos activando, suena medio chistoso, estamos activando nuestros poderes nahuálicos. Así se empieza, ¿no? No es como decir, a ver, aquí tengo mi varita mágica, ¿no? Y declaro ciertas frases y no, y que me convierta yo en sapo, en un tigre, en un jaguar, en un perro, en un murciélago. No, nuestro cuerpo ese se va preparando paso a paso. Esta es una forma, hermanitos. Esta es una forma. ¿Hay otra forma más rápida? Sí, pero es más dolorosa, más dolorosa. De esta forma es la más sutil, la más aceptada en este círculo en la que estamos, con los abuelitos, ¿sí? Bueno, pues a todo esto, y bueno, ¿y por qué nos dice todas estas cosas? O sea, nosotros venimos a una clase de que nos explique el tonal, ¿no?
Sí, no, no es todos los momentos, hermanitos. A lo mejor no en todos los momentos vamos a escuchar esos sonidos, esas vibraciones, no en todos los momentos. ¿Por qué? Porque justamente nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema respiratorio, todo nuestro cuerpo poco a poquito se va adaptando. Pero lo que estamos haciendo es activando todos todos esos instintos, instintos que han estado durmiendo en nuestro cuerpo. Los han adormecido, como decimos. ¿Por qué? Pues de tanto programarnos. Sí. Ah, curioso que yo les decía a algún hermanito, y con eso termino esto que la introducción. Curioso que le decía yo a un hermanito, oyes, tú que eres, tú que eres muy bueno, has visto la película, una película de ciencia ficción que es la del hombre araña? Ajá. Le digo, esa película, si quieres ver, velo, no con el enfoque occidental, ¿no? Velo como, obsérvalo, disfrútalo con el enfoque nahual. El muchacho, en esta parte, es mordido por una araña y entonces empieza, ¿no? Empieza a activar todos esos poderes en su cuerpo. Ahora bien, esa araña que le mordió para nosotros son estos ejercicios, ¿sí? Es esta preconcepción, es esta activación de nuestras energías que ahí están, que no los querramos ver, bueno, es otra cosa, ¿no? Bien, hermanitos, pues el día de hoy nos toca trabajar con Coscacuautli, ¿sí? Coscat se refiere a un collar de cuentas que es la experiencia de las vidas pasadas. Esas vidas que Itzcuintli nos ha cortado la vida en este plano existencial. ¿Sí? Son nuestras vidas pasadas. ¿Se acuerdan cuántas vidas pasadas decimos nosotros que todavía vibran en nuestro cuerpo? ¿Se acuerdan? 7. 7. Y el que está 7, 7. gracias hermanita, y la que estamos viviendo es el 8. ¿No? Ujú. ¿Y usted dónde se las inventa? No, hermanitos, ahí está. Vean las cuentitas que tiene Squintly. Vean, que está destrozando. ¿Ustedes han visto esta imagen? Miren esta. ¿A dónde, con quién lo han visto? Este que está aquí. Sí lo han visto, ¿verdad? Esta, miren, que está destrozando Squintly. ¿Lo han observado en algún señor de la noche? O con Coatl también, Temastiani. Mictlantecujtli. No. Miren, aquí está. ¿Ya se dieron cuenta? Un chalchiutlicue, ¿no? Ten Centeo. Ascente. Aquí está, miren. Aquí está la serpiente. Nada más que aquí Centeo tiene dos flores, pero igual está en dualidad. ¿Es la misma serpiente? No, pero muestra la misma dualidad, ¿no? Que es en una sola serpiente. No perdamos de tiempo, no perdamos, no perdamos esto de la serpiente. ¿Quién es la serpiente? Cada uno de nosotros, que estamos en dualidad. Y estas dos serpientes, miren, la ceremonia. Recuerden esto, que no se nos olvide cuando leamos los tonales, cuando leamos el tonal de algún hermanito. Esta imagen que está arriba es la ceremonia.
¿Y qué es la ceremonia? Es lo que debemos de hacer como acción, ¿sí? Como un ritual, como como una actividad. En todos los tonales tiene una ceremonia, todos tienen una ceremonia. Todos, todos, absolutamente los 20, sí, todos tienen una ceremonia. ¿Mm? Estamos hablando de un Coscacuautli. Coscacuautli también se refiere a lo muerto. Él se alimenta de lo muerto, de lo que ya no tiene vida. Que algunos le dicen como el animal, los animalitos carroñeros. Él no caza, él no mata. Coscacuautli no mata. Él se alimenta de lo que ya murió, inclusive de lo que los demás ya lo dejaron ahí vibrando. ¿No? Él no mata. Él se alimenta de lo que ya murió. ¿Sí? Inclusive también Coscacuautli representa eso, el respetar los linajes. Él espera que el otro animalito, el que lo cazó, el que lo mató, pues se alimente, ¿no? Él está tranquilo, paciente. Después de que ya no lo quieren, ahora él lo consume. Ujú. Los que son Coscacuautli tienen esta cualidad de ser muy respetuosos, de respetar las jerarquías, de ser humildes, de volar en lo más alto, pero también bajar a la tierra, cosa que el águila no lo hace. El águila no lo hace. No camina en la tierra como, sí, baja, pero baja por su presa y de nuevo para arriba. Y él no. Justamente representa la humildad. Justamente representa también la nobleza, lo que es el Coscacuautli. Pero nos dice que justamente la ceremonia está Itzcuintli, miren. Hay dos cosas súper importantes. Itzcuintli, ¿no? Está el perrito y está la mariposa. Dos, dos seres, dos animalitos muy representativos que nos vienen, ¿verdad? Ajá. Que nos vienen, a trabajar, que nos vienen a estos animalitos que nos vienen a hacer entender algo. Itzcuintli e Itzpapalot. Escuchen, Itzcuintli, Itzpapalot. Y está aquí, miren. Ah, justamente morir para vivir, ¿no? Morir para vivir. Itzcuintli y Itzpapalot representan estos dos, dos ceremonias, dos acciones del náhuatl. Del náhuatl, miren. Cuautli, pues es águila. Entonces, águila con collar, sí, es un águila valiente que vuela hasta el cielo y el universo, si quieren ustedes, porque es lo que representa el águila, representa el sol. El sol es el águila. El solecito es un nahual, es el águila, que es Quetzalcóatl. Entonces, es un águila que es capaz de poder transformarse. Ojo, ahí la última vez que platicamos, hablamos del águila, ¿no? Que el águila forzosamente tiene que desprenderse, ¿no? De las plumas. Y es lo que está haciendo aquí Itzcuintli, con la ayuda de Itzcuintli. Pero ¿por qué Itzcuintli? ¿Por qué no Somatli? ¿Por qué no Xochitl? ¿Y por qué no Celo que lo desgarre? No, de ninguna manera. ¿Alguien me podría decir por qué Itzcuintli? ¿Por qué creen que es Itzcuintli?
puede viajar al inframundo y sería la representación de la muerte, el Así ser es. que acompaña. Porque es el que transforma, Sí. el Es que el permite. guía Ujú, es el guía. Sí. ¿Qué y más? tiene el trabajo de Mictlantecutli también, muy a la mano. Ujú, así es, porque van de la mano con Mictlantecutli. Y Mictlantecutli, ¿dónde vive? En el Valle de los Muertos, ¿no? Entonces, no va a venir Mictlantecutli, pues vas a hacer esto. No, él no necesita eso. ¿No? Por eso manda a Itzcuintli, aquí pone Itzcuintli, es correcto, ¿no? Bien, entonces dice, pues déjate guiar, aprovecha de tu muerte. ¿Y qué vas a aprovechar de tu muerte? Bueno, aprovecha eso de lo bueno que aprendiste en esa otra vida. Aprovéchalo, aliméntate de eso. No se trata de alimentarme en la boca, ¿no? Alimente tu mente con esa experiencia, pero déjalo morir. Como la ceremonia que vamos a hacer el día 11 de marzo en la noche, pues deja morir todo aquello. Pero lo bueno, pues quédate con lo bueno. ¿Cómo qué? Bueno, como el aprender mis plegarias, yo no lo dejaría mis plegarias, ¿no? ¿Cómo qué? Como el de ser empáticos, como el de ser, ¿no? Ser conscientes de mi vida, como el qué, como el de vibrar en armonía con todo lo que me rodea, como el de saber decir, bueno, me estoy enfrentando con ciertas situaciones difíciles, sí, muy laboriosos, sí, pero eso me forja. Y ya no me desespero que, híjole, es que no me están resultando las cosas como yo quiero. No, no se trata de que tú impongas, se trata de que lo vivas. Aquí la labor del guerrero es enfrentar las batallas, vivirlas y aprender de ellas. ¿Mm? No le vamos a pedir, no, mi gran Mictlantecutli, mi gran Tezcatlipoca, Dios o lo que ustedes quieran. No, 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 yo no quiero problemas. No, señor. Entonces, ¿cómo vas a aprender? ¿No? A veces, a veces nos desesperamos. Nos enfrentamos a ciertas situaciones y decimos, ching, creo que me está castigando, Diosito, mira, ya no veo, ya no veo lo tupido, sino que no, ya no veo lo tupido, sino que ya lo que de plano ya no me deja ni levantarme. Bueno, pues si sales de esa situación, saldrás con mayor experiencia. Sí, vas a sufrir, vas a llorar, sí, vas a sentir dolor, sí, señor, pero eso te va a forjar a ser mejor o peor. Tú decides, ¿no? Bueno, entonces, Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana, viene de Itztli, ¿no? Itztli es nuestra energía interna, nuestra oscuridad, y no que sea la oscuridad malo, no, es lo que tenemos dentro de nosotros, que lo necesitamos, por supuesto, que yo les decía, no eliminemos nuestra maldad, ¿no? Y con eso no quiere decir, no, que seamos malos, como dice la Biblia, no. Se trata de vivir en esa armonía, de tener buen juicio, de tener ese ser buen justiciero o tener ser justo con nosotros primero, ¿no? Tenemos nuestra parte oscura, pero también representa nuestra parte espiritual, la energía que no se ve, pero sí se siente, pero sí se vibra. ¿Cómo qué? Como el amor, ¿no? Como las intenciones que decimos, le mando una intención para que sane la hermanita, para que sane el hermanito, para que no se sienta desesperado. Quizá no la voy a sanar, quizá momentáneamente, luego, luego, como por arte de magia, le voy a resolver su situación. No, la intención es
enviarle esa energía para que trabaje con calma, en paz y tome buenas decisiones. Porque a veces en nuestra desesperación, a veces en nuestro mundo de rapidez queremos, no, ya que se cure, que no, 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 lo tiene que vivir. Tiene que salir de su fortaleza, ¿no? Y dice, viene de Itzli, de obsidiana, papalos, mariposa. La metamorfosis de la mariposa de obsidiana, nuestro yo interno y su transformación. Porque para que tengamos a mariposa de obsidiana, necesitamos que convertirnos en esa mariposa de obsidiana. ¿Y quién dice que lo debemos de hacer nosotros? Es papalo. Vean, miren. Nuestra respiración. Sé consciente de que estás vivo. Tu respiración. Miren, en esta parte, aquí en nuestros hombros, ¿sí? Sobresale un tipo de, como de pequeña garrita, ¿no? Que justamente representa las alas. Víbralos, muévelos. Representa movimiento para volar. Aquí están otros tres, que es la vibración. Esta señora no tiene un ave, si se dan cuenta, y miren, ¿no? Es una de las tantas que no tiene un ave, miren. No tiene un volátil. Si contamos los cuchillitos que tiene, ¿no? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero hay uno más. Aquí, miren. 7. Ahí está. Por eso nos habla de un trabajo interno. Pero no acaba ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Pero esto no se refiere al cuerpo, se refiere a las energías femeninas, a las 5 energías femeninas que vibran en nuestro cuerpo. Las Macuilti. El hecho de empoderar estas 5 mujeres. ¿Y quiénes son? Chalchihuitlicue, Mayahuel, Mictlancihuatl, Tlazohteotl, y dígame la última. Nos falta una. Xochiquetzali, Temacel. Exacto. Las 5 mujeres. Las Ocamate no ignici. Las 5 mujeres. Todas en nuestro cuerpo. No, no basta ahí. Chequen ustedes las garritas que tiene. ¿Sí? Estas mismas garras son de Itzcuintli. Pero, ¿qué creen? Está moteado, tiene las manchitas de quién? De Ocelot. Pero chequen cuántas manchitas tienen sus garritas. En las 4. ¿Cuántas tiene? 3 3. de la creación. Tiene 3. Crear. Pero también por las garritas destruir para crear. ¿Y qué es lo que está haciendo el Iscuintli?
¿sí? Él, así como está, nos está invitando, ¿no? ¿Hay que hacer eso? Sí, es una metáfora. En esta ceremonia nos habla de eso, de destruye todo aquello que ya lo tienes, que te pone en un espacio, en un momento de, como decimos, de somnolencia, de vivir como zombie. Mecánicamente hace esto, y es que porque lo hago todos los días. ¿Y por qué no cambias de esa monotonía? ¿Por qué no lo cambiamos? ¿Somos capaces de transformar? Sí, como aquel gusanito que deja morir ese gusano y se convierte en una mariposa. Justo nos habla de esa transformación. Si se dan cuenta, lo tiene como collar, miren, este cuchillito de pedernal. Y ahorita lo vamos a explicar más adelantito. Al mismo tiempo, aquí miren en la ceremonia, cómo esta serpiente decapita, ¿no? Abre su boca y saca su lengua bicéfala. Por eso es una serpiente. En estas cuentitas, si ustedes ya los han contado, aquí tenemos 8 y 8. Y el número 8 es el octavo rumbo que podemos encontrar. Es el octavo rumbo es el Nehuatl, el de Nomatka, Nehuatl, ni Nahuatl ni Tlamacasqui, Tlacatecolo. Es eso. Es eso lo que nos está indicando aquí, ¿no? El de transformarnos. Por eso inicié diciéndoles cuáles son los síntomas que vamos a empezar a vivir, que es señal de que estamos en esa transformación en nuestro cuerpo. No queda ahí. Veamos cuántos azules tiene. 1, 2, 3. En el otro, 1, 2, 3. Que el número 6 es el vibrar. El 3 es la de transformar, crear. Perdón, el número 3 es crear. Y el número 6 es vibrar. ¿Mm? ¿De acuerdo? Y veamos cuántos amarillos tiene. 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Son 6 amarillos. El conocimiento. Crea tú el conocimiento. El hecho de que tú cortas, estás fluyendo, estás empoderándote para fluir, para estudiar este camino, esta filosofía, forzosamente tienes que cortar con eso que ya has aprendido. Porque si no lo haces, créame que no lo lograremos. Puedes ir con el mejor maestro que te enseñe el camino del Nahual. Puedes ir a otras montañas allá, aquí en Guerrero, en cualquier estado. Vas a encontrar, sí, alguien que vive en el campo, en el bosque y que lo practica. Sí, puedes ir con él o con ella. Pero si eso de lo que él o ella te dice, no lo haces, nomás no vas a aprender. Y a veces creemos nosotros que luego nos dice, te voy a cobrar 80,000 pesos, pero te voy a enseñar cómo transformar tu mente, tu cuerpo. Y dices, él sí sabe porque cobra caro, él sí sabe. A veces así pensamos. O cuando creemos, creo que él ni sabe, por eso no me cobra, por eso cobra bien barato. Creo que no sabe.
No. A veces buscamos maestros fuera de nosotros, cuando nosotros, cada uno de nosotros, de los 26 que estamos reunidos hoy, somos nuestro propio maestro. ¿Y cómo me convierto en ese gran maestro? Pues practícalo, practica los ejercicios, ¿sí? Practícalos. Si no los practicas, van a terminar los 4 años que tenemos pensado estudiar a profundidad este camino. Esta es una preparación. Xihuitzetochtli, Omeacat, Yeitecpatl, Cali. Terminan esos 4 años y seguimos en las mismas. ¿Por qué? Porque no los practicamos. Es que no tengo tiempo, es que a mí se me hace muy difícil, y un millón de de pretextos, y vamos posponiéndolo. Y al final del curso decimos, el maestro Yaod no me enseñó nada, ni aprendí nada con él. Nomás me hizo perder mi tiempo. No, tenemos que hacerlo. Entonces, y miren, en este que tenemos aquí, 1, 2, 3, nos habla de vibrar. Está emanando la energía, está emanando la sangre, y la sangre, el color rojo, recuerden que es vibrar, la vibración, es energía, es fuerza de voluntad. ¿Sí? Miren, son tres como estos, como si fueran lunitas, vean, todos tienen la forma de lunita. Recuerden que la madre luna, Mesli, Nana Mesli, nos habla de una ciclicidad, ¿no? Justamente los ciclos lunares son 4, ¿no? Los 4 ciclos. Y eso por eso que nos los pone así como un ganchito, como una lunita. Ahí está Tlazolteotl. Ahí está presente Tlazolteotl. De manera implícita está Tlazolteotl, la que transforma la energía. ¿Sí? Y que en su vestimenta de la abuelita Tlazolteotl está ahí como una lunita, ¿no? En su faldita. Bueno, ahora veamos este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13. Ahí están los 13. Y estos frutos, estos granos, pudiéramos llamarle así. Estas que están aquí ustedes hermosos son granos, porque es el sustento. Son 16 granos. 8 más 8, 16. Y son, Itzpapalot está en el número 16. Itzpapalot, 8 y 8. En cada, en cada uno, en cada uno de las alas, 8. Nos habla del náhuatl. ¿Sí? ¿Han hecho este ejercicio? ¿No? Hacer el movimiento de volar. Pero así, miren, ¿qué vibra? ¿Qué vibra en su columna? A ver si me logran ver. A ver, aquí pongo mis manos, así, miren, y los elevo para arriba, arriba y abajo. ¿Sí? Lo elevo arriba y abajo. Vibra Yeyeca, tiene. Vibra el yeyecat, vibra nuestra columna, vibra ciertas partes de nuestro cuerpo. El número 8. Pero hay algo muy importante. Si ustedes pueden observar en esta parte, debemos ser muy observativos. Vean, 1, 2, 3, pero esto los une. Y aquí también los une, como 3 dedos.
y también este, une estos 3 dedos. 3 y 3, 6, vibrar. Y ve, y como podemos ver, el Itzcuintli, que ha cortado, que ha destrozado este sustento, ¿verdad? Si se dan cuenta, él tiene gris y rojo. La fuerza de voluntad, ¿no? Ahora bien, nos indica que debemos de hacer eso, tanto en el mundo del tonal y del nahual debemos de destruir, de cortar con todo aquello que queremos cambiar, transformar. Pero hay algo súper importante. En Itzpapalotl, eso es de manera general, en Itzpapalotl en su frente trae un cuecuello. ¿Cómo se llama ese cuecuello? A ver, recuérdenme. Como florecita que trae en su mente aquí. Este que está aquí. El ¿Cómo se llama ese? Chalchihuitl. 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 Que justamente Chalchihuitl lo tenemos acá. Es un cuecuello. Ah, entonces, y si se dan cuenta, ese Chalchihuitl, ahí tiene su Ixcuamecatl de la abuelita, Itzpapalotl, pero también es del abuelito Itzpapalotl. Ujú. Porque a veces decimos, ah, mariposa. Y cuando decimos que es mariposa, inmediatamente lo conectamos, ah, sí es mujer. No es así, hermanitos. No es así, ¿verdad? Suishcuamecatl. Pero bueno, ahora, miren, aquí lo vamos a observar un poquitito más de cerca. Este ya les hablaba un poco del perro de obsidiana, que viene de dos vocablos del Itzcuintli, que es Itzli obsidiana, Quintli, ser que vibra, de Quini. ¿Qué es Quini? Vibrar. Tlit, como ese ser que ese ser vivo que se expande con ese fuego. ¿Y qué es ese fuego? Cuando hacemos las respiraciones empezamos a generar el fuego interno que se expande. Y ese fuego interno que se expande, ¿desde dónde lo generamos? Desde adentro, desde ese Tezcatl que tenemos dentro. Es vibrarlo, expandir esa luz, esa energía. ¿Para qué? Para poder soportar la energía de las energías externas. ¿Sí? Porque si nosotros nos achicamos, nos hacemos más pequeños, al ratito ya no podemos conectarnos con todos ellos. ¿Por qué? Ojo, he aquí lo delicado. Dice un hermanito, bueno, si me llega una energía o un guardián, alguien que quiera acompañarme, si yo siento miedo y dejo que él absorba mi energía, ¿qué me puede pasar? Puede pasarte que te quedes en el limbo o de lo que decimos coloquialmente, te quedas en el avionazo, te quedas como, ¿no? Te quedas en en esa conciencia perdida. Sí, por eso es importante activar. Nos dice Squintly, activa tu energía, elévalo a un nivel alto, empoderado, ¿no? Para que cuando tengas contacto con alguna energía, con algún guardián, no te perjudique porque tú también estás a su nivel con esa energía. ¿Sí se puede? Sí, sí se puede. Lo que les decía con la respiración, con la protección que hacemos, con la actitud que llevamos para hacer las cosas. Porque si inmediatamente digo, bueno, si me voy hoy en la noche, hoy que es martes, me voy al río y escucho algún ruido, ¿no? Uf,
y escucho cómo viene destrozando todo, viene y empiezo a temblar. Es por lógica. ¿Me va a hacer daño? Sí. Por eso decimos, debes de estar preparado. Es que, ¿qué nos dice nuestra mente? Es el diablo, es el malvado. No, tú tranquilo. No, empiezo a generar mi energía, no tengo miedo. Estoy preparándome con mis dos dedos, empiezo a generar esta energía en mi cuerpo, activarlo, ¿no? Saco mi tabaquito y me protejo. Y esa energía que llegue, lo pueda yo. No enfrentar, no. Tener la capacidad energética de poder hacer contacto. Es lo que dice Itzcuintli. Genera tu energía como ese fuego. Ahora, ese es uno, pero está Itzpapalo, ¿no? Mariposa de obsidiana. Itzli, que es obsidiana, Papalot, aquel que revolotea para volar. Lo mismo necesitamos para elevar nuestra energía, ¿sí? Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Pero estas manos, los voy a poner así. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Con el movimiento, no tan solo es empezar a respirar, sino que es generar movimiento para generar esa energía que nos ayudará a cambiar, ¿sí? La mayoría de las ceremonias tiene que ser un movimiento. Y bueno, como ustedes pueden observar aquí con mayor claridad, lo que les decía hace rato, vemos a un escuintli, ¿verdad? Aquí también es importante cuando muestra una sola orejita y aquí muestra las dos orejitas. Miren, aquí está. Cuando los demás Amoshti nomás muestra una orejita, ¿no? Llegamos a encontrar que Iscuintla es una sola orejita. Aquí miren, muestra las dos, que nos habla de dualidad. Nos muestra los dos colmillitos. Nos habla precisamente de trabajar en estos dos mundos, ¿verdad? Nos habla, aquí nos enseña las cuatro patitas, igual que Itzpapalor, ¿sí? Trabajar con nuestras cuatro extremidades, que son muy importantes. Sí, y aquí está el sustento, si ustedes pueden verificar, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? De los dos sustentos, que son de color azul, que nos habla el de fluir, que nos habla de ser transparentes, de ser honestos con nosotros mismos, y pues también nos habla de que es imprescindible, la fuerza de voluntad, que es, que es, decíamos nosotros, la fuerza de voluntad, Yol Chikawalistli. Por eso lo pedimos en los cuatro rumbos. El color amarillo, miren, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4, 5 y 6. Aquí hay 3, miren, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. Son 6 también. Justamente es el conocimiento. Para que tú puedas vibrar, tienes que tener el conocimiento. Porque nada más hacer por hacer las cosas sin tener el conocimiento, también nos puede llevar a nuestra autodestrucción. Y el color, y el color, si ustedes pueden ver, color rojo, 1, 2 y 1, 2. Recuerden que el color rojo nos habla de la energía, ¿sí? ¿Qué es la energía? Es el poder, es esa fuerza de voluntad de los cuatro rumbos, de los cuatro Tezcatlipoca. Nada más en esta imagen nos está hablando de cómo trabajar. ¿Qué? ¿Qué vamos a trabajar? El sustento espiritual.
nahuálico, pero también el sustento del cuerpo físico del nahual y del tonal, ¿sí? También lo mismo nos dice en su lengüita, miren, todo está en forma dual. Vean, en sus colmillitos de este serpiente lo que nos muestra, 1, 2, 3, 4, 5. Transformación. ¿Se acuerdan? Macuili, el número 5. Transformación. Recuerden que yo les prometí que este domingo de este fin de semana les voy a hablar de la numerología nahuálica, ¿no? ¿Por qué numerología nahuálica? Porque justamente tenemos que entender los números que están presentes en las escrituras, en la sabiduría de los abuelos. Cuando nosotros entendamos estos números que están presentes en todo este tipo de escritura, que son matemáticas, ¿no? Con el universo podremos entender qué simboliza o qué, a qué nos lleva esta transformación. No porque, dijeron los abuelitos, pues sí, vamos a pintarle unos como granitos, como que sean diamantes o que, para que ahí los vean, que son hojitas. No, hermanito, no. Sí. Y recuerden, estas rayitas los han visto, ¿en qué signo los han visto estas rayitas? Estas rayitas que ven aquí, en el sustento. ¿Los han visto en algún tonali? En Cali, Ujú. Y en Cali, ¿y el Cali dónde lo encontramos con rayitas? En la cabeza, ¿no? Entonces, estas rayitas, dice, corta con todas esas experiencias, todo ese conocimiento que has aprendido hasta ahora, hasta hoy, por ejemplo, o hasta el día 11 de marzo del 2026. Córtalo. Si crees que no te sirve, pues córtalo. Yo en algún momento les decía, podemos tener mucho conocimiento, mucha lectura, leí libros de no sé quién tanto, pero si todo ese conocimiento no lo aplico, pues es como si no hubiera leído nada, ¿no? Leo un libro, lo practico, leo un libro, lo voy a comprobar. Aquel que escribió ese libro es un altilistri, es su experiencia, pero necesito el mío. De ahí que yo les digo, pues yo les puedo platicar maravillas de una ceremonia, de un ejercicio, pero si no lo hacen, solo queda en eso, ficción, algo imaginario, pero si lo hacen, les prometo que tendrán una bonita experiencia. Bueno, para terminar esta parte, si ustedes pueden ver aquí, miren, en esta parte al momento de cortar su cuello, emana una energía también aquí hacia abajo. Y nos hace la cuenta del número 3, 1, 2, 3, ¿no? Que todo esto es necesario, sí. Por eso yo les decía al inicio de la clase, es necesario que yo pase por todos estos, luego decimos, problemas. No, es que tengo problemas, Temastiane. ¿Qué? Híjole, es que mi trabajo, es que, híjole, problemas económicos. Sí, sí, claro que sí, todos lo tenemos. De relación, de trabajo, de conocimiento, de todo. Todos tenemos dificultades. Pero ¿saben? Todas esas dificultades nos van a forjar a un guerrero que dice, sí, puede ser difícil, pero yo sé que sí lo puedo lograr. Habrá una solución. Como decimos coloquialmente, todo tiene solución menos la muerte, ¿no?
Mientras yo esté vivo, seguiré en pie de lucha, luchando por lo que yo quiero, por lo que yo amo, por lo que yo creo que es justo. Y para mí lo que es justo es que todo este conocimiento pueda llegar a todos ustedes y a través de ustedes a otros hermanos. Es lo justo, es nuestro derecho, sí, pero ¿qué hay que pagar? Nuestro tiempo, el ejercicio, al comprar nuestros materiales, por supuesto. Y bueno, un poquito para profundizar esta parte del Malinali, vean, así se dan cuenta aquí se ve un poquito mejor, ¿no? Les quiero hablar un poquito del collarcito que tiene aquí. Itzpapalo. Hace ratito ya hablábamos un poquito de las garras, de la falda, de que no tienes ningún volátil, tiene justamente este, petla ocelot, ¿no? Que es su tapetito de ocelote, ¿verdad? Moteado y chequen cuántas manchas tiene, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 5, justamente la transformación nos habla, podemos hablar, vean, les decía yo, estos cuchillitos de pedernal nos llevan a entender para que podamos enfocar, para nuestra vista, nuestro estudio, nos dan información, hermanitos, ¿no? Estos como ganchitos son los que sostienen como las fibras, como las membranas de una mariposa, ¿no? Y si se dan cuenta, miren, tiene el color, pudiéramos observar aquí un color azul, rojo y amarillo, ¿sí? ¿Representan algo? Claro que sí, representan algo. Y aquí en su collar muy grande, ¿verdad? Esto, como que Chkemil, tiene de color negro. Ustedes sabrán que son los 4 rumbos, ¿verdad? Del trabajo que tenemos que hacer. Su cabellera de color negro, ¿no? Que representa la noche. Aquí en su orejera tiene una cuenta de jade. De ese jade tiene que florecer, ¿verdad? Con fuerza de voluntad y limpieza y pureza, para que logremos escuchar el Neltilistli, para que podamos escuchar pues, precisamente la sabiduría que nos pueda dar este camino, este sendero. En su rostro podemos verificar que tiene la mandíbula, vean esta mandíbula de Miquisle, ¿no? Que justamente nos habla de transformar, de dejar morir, pero vean, en su rostro con estas franjas rojas, ¿qué energía han encontrado con estas franjas rojas? ¿Qué La de energía? Chipetote, Xipetote, ¿quién más? Estas, Pilsintecutli, Matiani. Piltintecutli, mm, ajá, ¿qué más? Estas rayitas, ¿no se Mixcoa, acuerdan? Mixcoatl. Ojo, Mixcoatl, la serpiente nebulosa. ¿Y dónde encontramos Mixcoatl? En el universo, ¿no? Entonces, tanto los colores, ¿no? Ajá, tanto los colores, o sea, la pintura facial, tanto la mandíbula nos habla mucho, ¿no? Recuerden que simboliza esa mandíbula y parte del rostro de Mictlantecutli, ¿no? Pero tiene franjas de Mixcoatl y garras de ocelos con la mariposa, con Itzpapalos. En algún momento, en alguna charla, a mí me decían, Itzpapalos es una energía, bueno, inclusive me decían, es una diosa
solamente de los mexicas. Les decía, ¿solamente de los mexicas? Dice, sí. Le digo, ¿y quién les dijo? No, pues es lo que los registros que hay. Sí, pero ¿quién les dijo? ¿Creen ustedes que el Códice Borgia, el Amostri, Yecat, lo escribieron, lo pintaron los mexicas? Cuando se dice que el Amostri Borgia, Tecos, ¿no? los mixtecos, dicen los tunzabis, ellos lo pintaron. Entonces, ¿por qué decimos que es exclusivamente de los mexicas? Los mexicas son más recientes. Estaba en su auge cuando llegaron los invasores, ¿no? Entonces, no es así. Ese es un conocimiento antiquísimo, hermanitos, ¿no? Y bueno, regresando a esto, vean, ya está, ya vimos su color y su boca, vean, su boca negra, ¿no? Bueno, lo quise agrandar un poquito aquí para distinguir colores, los colores. ¿Con quién encontramos la boca negra? ¿Con qué energía? También con la solteo. Con Tlazolteotl. ¿Sí, hermanitos? Tiene advocación de Tlazolteotl, de Mixcoatl, de Xipetotec. ¿Eh? Todo eso. Por eso es que aquí les decía, miren las falditas. Y podemos seguir, sí. Miren, estas lengüetitas ustedes los han encontrado, ¿verdad? ¿En qué energía los han encontrado? Yo inclusive apenas entregué un morral que tenía esa energía. Estas lengüetitas son amarillas, ¿eh? Y emanan de, si nos ponemos en esa posición, emanan de cerca del corazón. Estas lengüetitas que ven ustedes aquí que caen. ¿Sí los han visto? Y que justamente atan a este cuchillito de pedernal, ¿no? Me parece que a Chalchihuitecolin. Olin. Inclusive estas lengüetitas salen de su boca de esta plantita. También Dios de las lengüecitas. Son como de Malinali. En Cali, en la Ujú, energía de de Cali. Malinali. Así es. De Malinali. Y en medio de estas dos lengüetitas de Malinali dice medicina. Entonces dice, ¿es una medicina nuestro cambio, nuestra transformación? Por supuesto que sí, hermanitos. Es una medicina. Imagínense, vengo cargando todas estas culpas, todos estos aprendizajes tan negativos, tan nefastos que me han enseñado, pero si yo hago esta ceremonia de cambio, de cortar, de transformación, pues va a ser una medicinita para mí, ¿no? Es una medicinita. Bueno, ahora, fíjense bien, algo muy interesante que está aquí, miren, esto sería como esta parte donde encontramos a Tecpat, ¿ya se dieron cuenta? Donde está sentadito tiene un Tecpat. Y que justamente está a la altura, en el lugar de su cuerpo, que es en la cadera, ¿no? ¿Qué creen que nos simbolizaría aquí Itzpapalot? Que ponga un Tecpat vivo. ¿Y por qué, miren? ¿Y por qué nada más este TechPad está bien detallado y estos TechPad no? Vean, ¿no? Vean. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué creen que simbolizaría?
Sí, sí, lo escuchamos. Claridad puede ser de la claridad de tener, saber qué exactamente qué cortar, saber que no nos hace falta o que ya no se iguala con nuestra conducta, nuestro actuar. Ujú. Sí, claridad. Pero recuerden, en algún momento alguien nos decía, la mujer y el hombre tienen un portal por el cual dan vida. ¿Cuál es? Mm, Nuestros órganos genitales sexuales. Nuestros órganos genitales, nuestra sexualidad. Pero aquí como estamos observando como una energía femenina, ¿verdad? Dice Tecpal, porque cuando nosotros nacemos, nos cortan nuestro cordón umbilical con un carricito. Claro que en la actualidad ya es pues, con una tijerita y todo eso más moderno, ¿no? Pero en la antigüedad cortaban nuestro cordoncito umbilical con un tecpal, porque era algo sagrado, ¿no? Entonces, el hecho de cortar este cordón umbilical, estamos cortando con nuestra alimentación directa de nuestra madre. Ahora tenemos que alimentarnos nosotros, ¿sí? Entonces nos habla de eso. Está bien, como yo les decía en la clase pasada, que quizá mis papás pues me dijeron, no, mijito, tienes que ir a la iglesia. Y mínimo 7 veces persínate y 20 Padres Nuestros y 50 Aves Marías, porque si hoy dijiste groserías, tuviste malos pensamientos, a lo mejor estabas pensando y decías, ¿será que yo también pueda volar como el águila? ¿Será que yo también me pueda transformar como esa mariposa hermosa? Y esos son malos pensamientos. El diablo te estaba diciendo. ¿No? Reza 7 Padres Nuestros y se te borra todo eso. Bueno, está bien, a lo mejor yo era niño y pues, si no lo hacía a mí, ¿no? Me pegaban, me golpeaban. Pero a mis 46 años y todavía, no, eso no, ¿verdad? Entonces nos habla de eso, dice, corta con eso que tú piensas, lo que te dio vida. Es una parte. Pero también nos habla de cortar y de renacer, ¿me entienden? ¿No? Corto y renazco en un nuevo cuerpo. Por eso es Itzpapalo. Por eso los hermanitos que tienen su tonal de Coscacuautli son personas que se les facilita cortar con lo que ya vivieron y renacer y ser un nuevo ser humano. Aprovechar de eso lo muerto. Lo mato, pero retomo lo que me sirve, ¿no? A mí me, a mí me impactó esta imagen. Creen que, miren, aquí no se nota tanto, les muestro. Vean, aquí miren como que no se nota tanto, ¿no? Pero cuando la primera vez que digo, a ver, lo veo. ¿Y por qué el Tecpat aquí justamente? ¿Y por qué le pone el número 5? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Es lo que nos muestra. Los números están presentes, ¿sí? He ahí por eso algunas veces, hermanitos, les digo, observemos, ¿por qué? ¿Por qué justamente aquí? ¿Y por qué en su collarcito tiene un tecpal? Y es diferente este tecpal, ¿eh? Nos habla de dar vida, cortar y dar vida, ¿verdad? Bueno, ahora, vean, en su chalchihuitlicue, miren, qué hermoso, su tocadito.
¿no? El plumaje. Algunos le llaman como la espuma, ¿no? El pensamiento. Si uno deja morir todo aquello que no le permite ver más allá de, ¿qué podemos crear? Un pensamiento limpio, fluido, transparente, honesto, pero también representa las canas. Y las canas representan un huehue. Y un huehue, o sea, un anciano, no es necesario que tenga, es que para que yo sea anciano tengo que cumplir mis 52 años. No, señor, no, señora. Un niño puede tener 10 años, tiene una sabiduría. A lo mejor los han observado. Y hay ocasiones como que empiezan a decirte, a hablarte, como si fuera una persona adulta. Reflexionan y piensan más que una persona adulta. Perdón, hermanito Teo, lo escuchamos. Matlak Levan Yekar. No, Sebastián, nomás una observación sobre, regresando al TECPAC, de ahí no saldría, estoy en mi mente, ¿verdad? Siempre ahí, de ahí no saldría cuando dicen, oh, ya, cuando van a ser un niño, dicen normalmente ya, dice, oh, pues ya va a dar a luz, ya va a dar a luz. Yo pienso que es como que el TECPAC pues también refleja en sí la luz, ¿no? El portador de la chispa divina. No sé si sea correcto o no, ¿verdad? Pero se me vino aquí la reflexión. Plazo Camat. La socamate no ignitzi. Sí, hermanito. ¿Por qué? Porque cuando el Tecpatl, para crear luz y tlet, fuego, ¿qué hacemos? Frotamos y se crean esas chispas. Creación, por supuesto. A través de nuestra sexualidad creamos a un nuevo ser vivo. Claro. Y dicen los católicos, nos convertimos en Dios, creadores de un nuevo ser vivo. Pero no, dicen ellos, eso es pecado. Es pecado original. Bueno, la socama de Nognitsin. Y miren, todo esto de la creación, vean, este que vemos aquí es una pluma. Y esta pluma es un cuello también. Ah, pero ¿por qué no lo pone esta pluma? ¿Por qué no le pone aquí en el vientre? Que lo tuviera por acá. ¿No? Hermanito Miguel Ángel, lo escuchamos. Tepehuate, Tepehuate, Vaya, Nognitsin. Sebastián, Tepehuate, igual, no, nomás rápidamente con lo que compartió nuestro hermanito Samuel, del TechPad. Isley tiene en su cabeza un TechPad y él es el que rompe, abre camino y es el que rompe los vientres maternales cuando van a ser. Entonces, a lo mejor tiene razón él cuando sale, lo primero que sale en la cabeza, el TechPad que corta, que es la luz, el conocimiento. Entonces, ya, sí, 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 tiene sentido. Rosa Camate, La sacamos de Nognitsin, muchas gracias. Sí, hermanitos, entonces fíjense cómo vamos conectando, ¿no? Y como esto, hay más, ¿sí? Y él les decía, lo que les voy compartiendo es lo mínimo. Nos puede llevar hasta 5 clases con una sola imagen mántica. Pero mi intención es que todos empecemos a conectar con lo que ya conocemos. Con esto, ¿para qué? Para que aprendamos a entender la vida, que esto que está aquí no está muerto. La imagen que vemos que aquí no está muerto, está vivo. ¿Y quién le va a dar vida? Cada uno de nosotros. Hermanito Guillermo, lo escuchamos. Buenas noches, Temachani. Buenas noches, Buenas familia. noches, hermanito.
Igual con la observación aquí del Tecpatl, una de las cosas que también me llaman la atención, que el cuello superior arriba del Chalchihuitl justo es el Tecpatl. Entonces, también a mí me hace pensar sobre una conexión de elevar la energía sexual desde lo más abajo hasta irla elevando hasta arriba, ¿no? Entonces es como ese trabajo de jugar con nuestra energía a transformarla a un sentido más elevado, ¿no? Y en relación también con lo que dicen los hermanitos, pues qué bonito que cuando nace un bebé, pues nace con la cabeza y con qué nace la cabeza, con el cuello también del Tecpatl, ¿no? Entonces también son como doble cuchillito que está ahí creando la luz, ¿no? Mintaltilistli. Las socamas de Noinitzin. Sí es correcto, hermanito. Fíjese que muchas cosas nos muestra Itzpapalo. Que en algunas, híjole, ¿cómo les puedo llamar? Tradiciones, como les decimos, grupos, calpulis. Créame que yo he escuchado y he visto, hermanitos, que los satanizan a Itzpapalo. Itzpapalos la comparan como a la bruja, como la maldad, como aquella que va y devora niños y mata, ¿no? Realmente no es así, hermanito, ¿no? Tiene un conocimiento muy profundo. Sí, que lo han manipulado, que lo han transgredido a veces este conocimiento, tal vez por falta de observación, por falta de contextualización. Pero también aclararles, con esto no quiere decir que Izpapalot es todo amor, ¿no? Recuerde, está en una forma dual también. Toda esta sabiduría lo puedes llevar a, a un mundo de lo que tú quieras hacer, lo puedes utilizar, ¿no? Y bueno, esta plumita que justamente es un cuello que lo tenemos acá entre nuestra sexualidad y nuestro ombligo, pero ahora está aquí, lo cual que en este vientre que tenemos es donde nosotros contenemos nuestros líquidos, ¿verdad? Nuestros líquidos, nuestras células sexuales, ¿no? Como decía el hermanito, es esa misma sexualidad, elevarlo en el fluir de estas aguas. Pero también nos habla de, ¿verdad? Vean, de que todo eso debemos de crearlo para un pensamiento, para una creación limpia, pura, honesta, con esa fuerza de voluntad, más el conocimiento. Y aquí nos muestres estas hojitas de Malinali, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4, 5. Que todo esto nos debe de servir para una transformación. Y esta transformación nos debe de llevar para tejer ese conocimiento, ¿sí? Ese conocimiento con el universo y con todo lo que nos rodea. Miren, estos son estos ataditos, que estos los encontramos con quién. Este mismos dos ataditos con Pahtecatl. En su tocadito tiene estos dos también, que es la medicina, ¿no? Entonces, estos mismos, ¿no? Ataditos lo encontramos con Tlazohteotl, el principio generador del amor, ¿no? Entonces, pero también algunos, fíjense que, bueno, yo he aceptado, digo, está bien, que son estas mismas hojitas que vemos aquí, son de Mayahuel, son las penquitas del maguey. Y por eso aquí yo les decía, son las 5 energías femeninas. En su Ixcuamecatl, aquí en la parte de atrás, podemos encontrar estos dos ataditos, ¿no? Que en la protección, que es el empoderamiento de estos dos
dos hemisferios, pero también de las dos energías, femenina y masculina, nahual y tonal, ¿no? Y van a decir, bueno, ¿y dónde está Chalchihuitlicue? Bueno, vean aquí, miren, aquí está Chalchihuitlicue. Aquí está Chalchihuitlicue. Pero también aquí, miren, en el collarcito de jade, ahí está Chalchihuitlicue. Ahora, vean, este rostro, este mismo rostro está aquí, ¿verdad? Tiene esa pintura facial de Tezcatlipoca. ¿Mm? Bueno, con esto concluiríamos con el tonal de, de Coscacuautli e Itzpapal. ¿Y cuál sería el ejercicio? Bueno, hermanitos, el ejercicio es que hagamos una lista, un listado de lo que queremos eliminar, ¿no? Ya hice una hojita, a lo mejor, por ejemplo, como esta hojita blanca, lo divido en dos, ¿no? A lo mejor lo divido en dos. Aquí escribo todo aquello que quiero eliminar en la parte, vamos a dividirlo así, para entenderlo un poquito mejor, en la parte espiritual, ¿no? Y en la otra parte, la parte física, como que a lo mejor una alimentación más balanceada o disfrutar todos esos alimentos. Ah, pues yo creo que también he escuchado, ¿no? Dicen, no, si solamente te alimentas con frutas y verduras, pero nuestro cuerpo necesita de todo, ¿no? Proteína, también vitamina, entonces hay que disfrutarlo, porque es una sola vida en este momento que vivimos. Sí, vamos a regresar, sí, pero no en el mismo cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque he encontrado abuelitos que me dicen, oye, hijo, hoy que puedes, hazlo, haz todo lo que tú quieras. Come, disfruta, respira, corre si todavía puedes correr, si no te duelen tus rodillas, porque cuando llegues a mi edad, uff, pues ya no se puede. La vida debe de disfrutarse, ¿no? Entonces, una de las cosas podemos hacer eso y después de que ya lo hicimos la lista, ¿qué sigue? Pues un ejercicio muy hermoso que algunos ya lo han hecho, quemarlo. Agarro mi papelito, lo quemo, ¿no? Y esas cenizas, ¿dónde? Pues le doy a Tlazolteo, que lo transmute. Por eso nos habla de transmutar, de eliminar, pero también nos habla de elevar la energía, ¿sí? Bien, hermanitos. Bueno, mm, les explico un poquito rápido esto para que podamos escucharnos, ¿verdad? También quiero escuchar su opinión acerca de Iztapalor, pero también no quisiera pasar esta oportunidad de decirles justamente de este trabajo, ¿no? De los 9 señores de la noche. Hoy trabajamos, ¿verdad? Con Tlaloc, ¿sí? Entonces, aquí están los 9 señores de la noche. Hoy estamos aquí con Tlaloc. Y lo que nos toca, este es el códice Borgia, el Amoshli Yowaliyecar, ¿no? De todos los señores, nosotros podemos observar, ¿verdad? Que solamente 3 nos muestran la casa. Miren, que es Xutecutli, Piltzintlecutli y Tepeyolotli. Los demás no nos muestran la casa. Es importante hacer esa observación. ¿Qué es la casa? La casa es nuestro cuerpo. ¿Trabajar directamente con nuestro cuerpo? Sí. En cambio, Itzli nos muestra este cruce de caminos. Claso, Centeot nos muestra este árbol del sustento en dualidad y tiene 2 flores. Mictlantecutli nos muestra también los 4 caminos, los 4 rumbos bien marcados con tecolotl. ¿Va? Chalchihuitlicue nos habla
de un contenedor de agua. Si se dan cuenta aquí, miren, está un contenedorcito de agua. Pero esa agua está conteniéndose con estos colores. Tlazohteotl, al mismo tiempo, también nos muestra esa ceremonia. Miren, es una serpiente, que es la misma madre tierra, igual nos muestra estos rumbos. Y Tlaloc nos muestra esas aguas, ¿verdad? Dentro de esas aguas lleva este pescadito, que este mismo pescadito que fluye, lo hemos encontrado ¿con quién? Con Ozomatli, ¿no? Y Xochipilli, esto que está aquí, ¿sí? Entonces, todo esto es importante analizarlo, sí, hermanitos, es importante, es interesante. Para mañana, que no vamos a tener clase, les voy a ir enviando. El día de hoy creo que les envié algo sobre Colotli en el grupo. Léanlo, por favor. Lean el texto. El día de mañana a las 5 o a las 4, dependiendo de sus espacios, de sus tiempos que tengan para crear esa energía, vamos a trabajar con Shiu Tecutli, el señor del fuego celeste o el señor centrador, y su animalito, su guardián es el Colotli. El Colotli representa la armonía, la centralidad, ¿no? ¿Y con quién vamos a trabajar esa centralidad? En nuestro cuerpo, en nuestro templo, vean, aquí está, ¿no? Y aquí tiene también dentro el espejito de obsidiana, que es nuestro ser interno. Xutecutli en el Amoshli, en este caso Borgia que vimos, y en el Amoshli Tezcatlipoca, en el Amoshli Feyerabadi Meyer. Como ustedes pueden ver, aquí está el abuelo Xutecutli, que es el centrador, y vean, aquí está nuevamente Xutecutli con todo este atuendo que él trae, ¿verdad? Que es el señor número 1, con Zipacli nos lo muestra, también Zipacli nos habla de creador, de iniciador. Tenemos a un corazón viendo hacia arriba que tiene dentro esta serpiente que vemos aquí, ¿verdad? Y tenemos otro serpiente aquí. Y todo el Ijiyot, Yolot y Jiyot, representa la vida, dar vida con el corazón, desde el corazón de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, los dos serpientes que vibran dentro del corazón, ¿no? Y aquí tenemos el ejercicio para Xutecutli, ¿sí? Si se dan cuenta, aquí está el ejercicio de Xutecutli, está en una posición y está elevando su cabeza hacia arriba. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Usted nos va a describir? No, no. La tarea es que ustedes empiecen a observar y hacer sus anotaciones. ¿Cuál sería? ¿Qué es lo que nos pretenden enseñar los abuelos con este amostle que habla solamente de los señores de la noche con las tres cenas, con los rumbos y las ceremonias con que trabajar? ¿Eh? Y bueno, ¿y no nos va a explicar? Sí, sí, pero yo quiero que también empiecen ustedes a explorar, a buscar información. ¿Dónde? Aquí está la información, hermanitos. A veces queremos, quiero una enciclopedia, un libro que nos hable del códice Feyerabadi-Meyer. Tal vez existe, pero está descrito, está interpretado por un académico. ¿Y por qué no por nosotros, los practicantes? Ya tenemos un avance, ¿eh? Ya hemos trabajado 2 veces con Xutecutli, con Isli,
con Piltzintecutli, con Centeot, con Mictlantlecutli, con Chalchihuitlicue, con Tlazoteot, con Tepeyolotli, con Tlaloc, ya hemos trabajado 2 veces. Ahora viene el siguiente paso. En la filosofía de los pueblos originarios de la náhuatl, el alacrán como nahual posee diversas cualidades simbólicas y espirituales. Representa la transformación, ¿m? Representa la protección y defensa. ¿De quién? De nosotros. La resiliencia y supervivencia, ¿no? Aquí tenemos más. Curación y regeneración, ¿no? Y bueno, ese es solo un poquito, pero podemos investigar más. Sí, podemos investigar más, hermanito, ¿no? Entonces, no con esto les quiero decir, no, es que los voy a dejar a ver qué hacen. No, 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 hermanitos. Mi intención es que todos juntos vayamos descubriendo nuevas formas de entender todas estas ceremonias. Porque si empezamos a explorar, a observar, a describir, eso nos va a ayudar a crear un hábito, a crear una conciencia en el cual nosotros podamos aprender más. ¿Sí? Porque no se trata de darles todo explicado, también se trata de que también nosotros nos vayamos involucrando con este conocimiento. Que claro, en el curso cuando hablemos de los señores de la noche, les voy a ir explicando qué ceremonia vamos a hacer, sí, pero ¿por qué no nos vamos adelantando? ¿No? ¿Sí, hermanitos? Bueno, pues los escucho, hermanito José, bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, Sebastiani. Buenas Buenas noches, noches, hermanito. hermanitos. Si es tan amable de ampliar la figura, el icono de Ispapalo, Sebastiani. Listo, hermanito. Así como lo tenía. Bien, Ujú. Mineltilistli Temastiani es precisamente el Tecpat que tiene ojos y que tiene boca, el más grande. Ujú. Y desde Mineltilistli, tener ojos es que ve, a diferencia de los otros Tecpats que están en diferentes lugares del cuerpo de Ispapalo. Entonces, ese Tecpat que tiene ojos y que tiene boca, ve y tiene palabra florida, ¿sí? Porque está observando al Tecpat que está colgado del collar. Y ese Tecpat que está colgado está más cerca a la región del ombligo, al chicle. En la región del ombligo, como usted nos comentaba, ahí con el movimiento de la respiración, ahí se empieza a calentar la estufa. Y de ahí surge precisamente la chispa que va a encender el fuego. Y entonces el Tecpat que tiene ojos y que tiene boca está en ese proceso de autoconciencia o como que se ve a sí mismo la potencialidad que tienen los demás Tecpat. Porque desde Mineltilistli, cuando los Tecpats no tienen ojos ni boca, es el poder, pero en potencia, que está latente ahí el poder está latente, pero está solamente como potencialidad. Cuando el trabajo se empieza a realizar y se vive su propia Neltilistli a través de la práctica, la autodisciplina, el esfuerzo, cada quien tiene su propio nivel de desarrollo, ¿no? Y entonces, desde mi comprensión, ese Tecpat
es un observador del otro TECPAT que está en potencia. Y está ahí, el TECPAT en potencia está ahí en la zona del chicle, del ombligo, ahí donde surge la chispa, con la respiración y los ejercicios que usted nos está compartiendo. Número 2, en otras tradiciones de conocimiento del México antiguo, cuando nos siembran el nombre, Temastiani, con una flecha, con una lanza más bien, no flecha, con una lanza con punta de obsidiana, el Temastiani que está sembrando el nombre nos está como abriendo con la punta del TECPAT, es en el ombligo. O sea, energéticamente ahí está empujando para abrir esa parte de la región del ombligo, ¿no? Esto también quería compartirles. Y ya por último, quería su apoyo para que me precisara el significado de la palabra Tezcatzoncatl, que aparece ahí en el libro de Sergio Magaña, ¿sí? Como los grandes ensoñadores con el espejo de obsidiana, porque ahí hay una relación precisamente, el trabajo con el espejo de obsidiana a través de abrir y de encender la chispa, ¿sí? En la parte del ombligo con las respiraciones que usted nos ha compartido, ¿no? O sea, el reflejo en el espejo y el borrar el reflejo de tu espejo para resetearte a ti mismo en otra versión de ti mismo. O sea, mi autoconcepto que tengo de José y que vengo acarreando sentimentalismos o autoconmiseraciones, ¿cómo borro ese sentimiento a través del espejo para resetear una nueva forma de sentir en términos de tener más equilibrio emocional y tener más, empoderarme energéticamente para, digamos, para soportar las presencias energéticas que se acercan a mi campo electromagnético, ¿no? Entonces, ese es mi Neltilistle y me agrada escucharlo. A los hermanitos, buenas noches. Sí, hermanito. Bueno, Tezcatzoncatl, pues acuérdense de Tezcatl, pues sería espejo. Tzon, ¿no? De tzontli, de cabello, pero va más allá de. ¿Por qué el tzontli lo utilizaríamos como ese gran trabajador que transforma y se transforma a sí mismo? Porque precisamente, acuérdense que el cabello también es una extensión de pues de nuestro cuerpo, de nuestro sistema nervioso, vaya, que es muy perceptivo. Entonces, el cabello lo podemos cortar. De ahí que podemos nosotros trabajarlo, de decir e ir cortando, ¿no? Que son, pero la palabra cat es como la terminación de esa parte de tlacatl, persona. Entonces, pudiéramos decir que es la persona que tiene la capacidad de trabajar con su energía interna, pero dado el momento tiene la facilidad y la facultad porque se empodera a sí mismo de cortar con esa energía. Lo mismo podemos hacer nosotros, cortar esa energía para no permitir que nuestro campo energético, como usted lo dice, hermanito José, pero también nuestra energía pueda ser contaminado, es irlo cortando y empoderándonos. ¿Para qué? Para que podamos lograr lo que nosotros pretendemos al estudiar con nuestro espejito de obsidiana, ¿no? ¿Sí, hermanito? Bueno, Muchas gracias. Muchas gracias. Tlazohcamati, No inicie. Bueno,
Sí, hermanito Guillermo, lo escuchamos. Otra vez aquí molestando, Temastiani. No, no se preocupe. Una observación que veía por acá, justo en esta imagen que vemos, es que, bueno, por acá tengo yo mi dibujito que hice de Tezcatlipoca y voy a activar mi cámara para mostrarles lo que ando observando de por acá. Ujú, ujú. Por acá, lo que se me hace interesante es que en la parte superior de la cabeza tenemos este espejito, pero este espejito ahora aparece en la parte del frente con Itzpapalotl y por el otro lado tenemos donde sale Mazatl, lo tenemos hacia la parte de atrás. Entonces como que me hizo reflexionar mucho sobre esta parte de vibrar y de cómo andamos enfocando nuestras energías a redireccionarlos a diferentes sentidos. Entonces, ¿cómo podemos tener nuestro trabajo del Mazatl, que normalmente lo tenemos desde nuestro cuello frontal, mandarlo también esa energía en la parte de atrás? Y es como que me hace pensar en el trabajo como deformar nuestra energía eh, como áurica para darle un sentido a nuestra forma material o física. Entonces se me hacía muy bonito y muy interesante como ver esas relaciones de que en la parte frontal tenemos también es el Chalchihuitl, pero tenemos acá justo a Atl, ¿no? Entonces como que esas relaciones bonitas entre el agua y el Chalchihuitl frontal y este otro que tenemos por acá. Era Mineltilisli que andaba observando por acá que quería compartirles. Este, y nada más me quedé también con una pregunta, porque veo siempre que los señores de la noche llevan como una ofrendita, pero no sé qué es lo que llevan en la mano, porque la gran mayoría llevan lo mismo, pero no sé qué es lo que llevan, Temastiani. Ujú. Lo que podemos observar, si se da cuenta, tienen todos, sí, todos tienen sus barritas de ocote, ¿no? Que acuérdense que el ocote nos sirve para encender el fueguito y donde nos habla toda ceremonia, siembra de nombre, lo que hagamos, lo primero que hacemos es encender el fuego. Y nos dice, para que tú puedas trabajar conmigo, porque yo soy un señor de la noche, yo vivo en la oscuridad, necesitas encender el abuelo fuego para que puedas guiarte en tu camino y venir hacia mí. Entonces, nos muestra, dice, tienes que tener esto. Al mismo tiempo, ese atadito de ocote está enredado con una tela blanca, ¿no? Y además que un torcidito blanco. Nos dice, está bien, no tan solo es que tú vengas y enciendes el fuego, no. Si tú vienes hacia mí, tienes que entender que esta ceremonia que tú vas a hacer conmigo debe ser honesta, sincera y con tu alma y tu pensamiento puro y limpio. Porque si tú vienes con tus dudas, sí te conectas conmigo, pero te puedes llevar ciertas experiencias que no te van a gustar, ¿no? Y este torcidito nos habla de esa disciplina, pero nos habla de esa dualidad, de conectar y estar muy conscientes de nuestro tonal y de nuestro nahual, de nuestra parte física y espiritual, ¿no? Ahora, en la parte superior tiene una bolita. Algunos dicen es cauche o caucho, es este copal. Y yo les diría que es el espejo de obsidiana, porque al trabajar con el Señor de la Noche, nos vamos a poner a trabajar, a activar nuestro espejito de obsidiana para vernos y reflejarnos eso que no podemos ver, pero sí lo podemos sentir y lo vamos a activar con los señores de la noche. Y en este espejito de obsidiana tiene un puntito rojo que sería el yolot, el corazón, ¿no? Y ya en la parte de arriba tiene como una telita amarilla y blanca. Bueno, no tan solo necesitas activar tu energía interna, tu Tezcatlipoca, necesitas también tener conocimiento, ese conocimiento limpio y puro
que sea esa luz que te ilumine en esta oscuridad, ¿verdad? Y en la parte de arriba lo corona un pequeño rectángulo, no tan bien formado como rectángulo, que es de color amarillo. Al momento de que tú trabajas en esta ceremonia con esa seguridad, activando tu energía interna, conectándolo con sus nahualitos y con esa disciplina y conocimiento, puedes obtener esa luz que te va a conectar como una medicina. ¿Con quién te vas a conectar? Primero contigo, con lo que te rodea y con todo el universo. Y por eso es que llevan todos eso. Nos dan una premisa, dice, ¿quieres trabajar conmigo? Esto tienes que hacer. Sin importar si es Mictlantecutli, si es Xiutecutli, si es Tlaloc. La única conexión es a través de la ceremonia. Y la ceremonia, con los señores de la noche, palabra florida, ofrendas que les damos, la ensoñación, la geometría y toda esa medicina que nosotros creamos al momento de conectarnos con los señores de la noche. Vaya, con el códice Borgia o Yogal Yeyekat, nos los pone un poquito más sencillo, más puntualizado, pudiéramos decirlo. Pero veamos el del códice Tezcatlipoca. Está más elaborado, está más descrito. ¿Por qué? Porque justamente el del códice Feyerabadi Meyer o el Amoshli Tezcatlipoca está destinado, está empoderado como objetivo el de trabajar con los nahualitos. Por eso decían, es que es el códice de los pochtecas. ¿Y quién eran los pochtecas? Los comerciantes. Bueno, pudiéramos llamarle como espías, porque un comerciante llega a una comunidad, yo vengo a vender esto y esto y esto, pero también es para observar. Y para que tú puedas investigar, tienes que trabajar esta parte, ¿no? Que en el mundo occidental dice la magia de la transformación de ser espía sin ser visto. Bueno, espero haberle explicado y un poco, digo un poco resuelto su duda, hermanito. Es de Mineltilismo. Quema. Bueno, hermanitos, pues no nos despedimos, nos vemos en el ensueño. Hoy trabajamos con Tlaloc, con nuestras aguas. Y el día jueves, recuerden que vamos a ejercitar con un tonal utilizando los amochtin. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a explicar el tonal del amochli que hicimos. ¿Cuál sería la tarea? Hacer los ejercicios, pero también para esa clase del día jueves, por favor, el 20 de noviembre, por favor, intenten interpretar cómo lo leeríamos el tonal a la hermanita. ¿De acuerdo? Timoitas que no kniwan, pamiklampa, matimosewica. Tlazoca matimiek. Razokamati temastiani. Tlazoca matinekniwan, matimosewica. Tazokamati Temastiani, buenas ¿Qué noches a todos, mano, hermanitos. Buenas noches a todos, hermanitos. Buenas noches.